Bienvenidos a nuestra serie Memoria del Congreso. El 18 de febrero de 1913, Victoriano Huerta le envía a los gobernadores un telegrama que decía lo siguiente: autorizado por el Senado, asumo el poder ejecutivo, estando el presidente y su gabinete bajo arresto. Los gobernadores asumieron distintas posiciones. La mayoría le otorgó rápidamente su reconocimiento a Huerta. Otros guardaron un temeroso silencio. Solo uno expresó abiertamente su rechazo: el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. (1915-1916) Convencionistas y constitucionalistas se enfrentan. Las fuerzas de Pablo González avanzan hacia la capital, obligando a los zapatistas a evacuarla. Francisco Villa y Álvaro Obregón se enfrentan en Aguascalientes. El ejército constitucionalista sale victorioso. Villa se enfrenta al general Plutarco Elías Calles en Agua Prieta, Sonora. Con la derrota del ejército villista, se marca el fin de tan aguerrido revolucionario. Venustiano Carranza convoca al Congreso Constituyente para reunirse en la ciudad de Querétaro. Le doy la bienvenida al doctor Javier García Diego, historiador y presidente del Colegio de México. Doctor, muchas gracias. Doctor Fernando Serrano Migallón, profesor de tiempo completo del CIDE, la UNAM y el Colegio de México. Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, doctor García Diego, ahí está el Plan de Guadalupe y sus propósitos, pero al mismo tiempo, bueno, podríamos hablar también de esta lucha entre las distintas facciones. Háblenos de este pasaje, por favor. Bueno, antes de la lucha entre las distintas facciones, hay una etapa de colaboración con algunos rasgos de indisciplina, con algunos rasgos de particularismos políticos, ideológicos, sociales, regionales. Para mí esta alianza amplia de los grupos norteños, más el grupo del centro del país, el grupo zapatista que también toma las armas contra Zapata, contra Huerta inmediatamente, encabezado por Zapata, digamos desde una perspectiva paralela a la de Carranza y los norteños, pero con un objetivo idéntico, que es derrocar a Huerta. Bueno, hay algo muy interesante. Hasta ahí estaban de acuerdo, ¿verdad? Hasta ahí estaban de acuerdo. Lo que los unía realmente era el enemigo común. Que era Huerta. Y también puede decirse lo mismo de Carranza y Villa. Saben que sus diferencias son enormes, pero saben también que tienen un enemigo común a vencer. A ninguno de ellos, a ninguno de los grupos norteños, ni a Carranza, ni a los clasemedieros de Sonora, ni a los sectores populares de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, les convenía la restitución del antiguo régimen. Entonces, ahí sí se ponen de acuerdo. Se da un proceso que dura hasta principios de 1914, que es cada uno controlar su región. Y luego ya inician su descenso al centro de México, imponer la revolución constitucionalista en el centro del país, desalojar de la capital a Huerta, y aquí se da un proceso interesantísimo. Conforme avanzan las distintas fuerzas revolucionarias y van llegando unas a Nuevo León y luego a Tamaulipas y luego a San Luis Potosí, van reculando los soldados federales, pero van huyendo las autoridades huertistas locales y las clases altas que simpatizaban con el huertismo, y las fuerzas revolucionarias van dejando autoridades, algunas veces son elementos del ejército constitucionalista. También hacen alianzas con algunos de los políticos locales madristas que habían sido desplazados por el huertismo, establecen alianzas con los sectores populares, y ahí empieza a conformarse, a germinar lo que va a ser el Estado mexicano del siglo XX, el Estado mexicano postrevolucionario. Bueno, son tres grupos sociales completamente distintos y cada uno tiene unos intereses muy particulares en la conformación del nuevo gobierno, del nuevo Estado. Y cada uno lucha por sus intereses particulares, lo cual hace que evidentemente, desaparecido el enemigo común, los tres, o los cuatro, si tomamos en cuenta el grupo de Zapata del centro, cada uno sea enemigo de los otros tres. Y eso tiene que desbrozarse durante 4 años hasta poderse conformar el triunfo militar de una de las facciones sobre las otras, que es lo que daría la conformación de un nuevo orden jurídico. Así es, el triunfo militar permite más adelante
la convocatoria a elecciones y al Congreso Constituyente. Pero también es un triunfo militar de dos de las facciones frente a los otros enemigos comunes, que posteriormente, después de la Constitución, ellos mismos se vuelven a separar, porque vuelven a tener intereses divergentes. Entonces sí es un proceso de ajustes de fuerzas y de ajustes de valores, por llamarlo de alguna manera, entre los diferentes grupos que participan en la revolución. El proceso por el que se enfrentan constitucionalistas y convencionistas tiene una parte militar, pero no se resuelve nada más por la militar. Esto es, las guerras no solamente son militares, implican otros procesos, otros elementos. Entonces, en el caso de la lucha constitucionalistas contra convencionistas, hay un elemento político. Los constitucionalistas tienen un líder, un jefe incuestionable que es Carranza, mientras los convencionistas tienen a dos caudillos, Villa y Zapata, cada uno quiere mandar y cada uno manda en su respectiva región y en su respectivo momento. Tienen tres presidentes a los que pues, realmente nadie les hace caso, que son Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Lagos Cházaro. También hay un elemento social. Los constitucionalistas llegaron primero al centro de México, entraron en contacto con campesinos, pequeños propietarios, no elementos de pueblos como eran los tradicionales de Morelos y demás, entran en contacto con clases medias urbanas, entran en contacto con trabajadores industriales, luego el constitucionalismo se va a ir primero a Veracruz y entra en contacto con estos mismos grupos que estoy señalando, con la parte más moderna de México, se van a expandir al sureste, entonces tienen una representatividad social mucho más compleja, mucho más rica, mucho más nacional que el elemento convencionista, que realmente se va a convertir en dos regiones, el norte chihuahuense villista y el centro zapatista morelense, dos regiones aisladas entre sí. Entonces hay también una razón económica. Los constitucionalistas rápidamente se van a Veracruz, a la costa del Golfo, y controlan el petróleo, que conforme avance la Primera Guerra Mundial se va a hacer un elemento pues estratégico a nivel mundial. También van a controlar el Enequén de Yucatán, que se va a convertir en otro elemento estratégico. En cambio, los convencionistas, los zapatistas, por ejemplo, muy bien, es una justicia histórica la que hacen, un acto de justicia histórica cuando reparten las haciendas, pero eso es antieconómico. Y por otro lado, Villa en el norte se había consumido todos los bienes de los terrazas. Por bienes estoy hablando de, sobre todo, ganado. Lo habían trasladado a Estados Unidos para cambiarlo por dólares o por armas y pertrechos. Cuando empieza la guerra de facciones, estalla la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de finales de 1915, y entonces las armas que producía Estados Unidos y a las cuales tenía acceso Villa van a ser vendidas en el frente europeo. Entonces se encarecen las armas para Villa. En fin, hay muchas razones que explican el triunfo de Carranza. Ahora bien, estos tres elementos destruyeron el antiguo régimen. Juntos, sonorenses, chihuahuenses, constitucionalistas del noreste, Coahuila, Nuevo León, más los zapatistas destruyen al antiguo régimen, destruyen al porfirio-huertismo. Vamos a regresar con más de la Revolución Mexicana. Nació en la ciudad coahuilense de Cuatro Ciénegas el 29 de diciembre de 1859. Estudió la carrera de medicina sin lograr concluirla debido a una severa enfermedad de la vista. Se inició en la carrera política en 1887, año en que fue elegido presidente municipal de su ciudad natal. Fue diputado local y senador en la época porfirista, pero nunca su partidario. Se opuso al gobernador García Galán, impuesto por el presidente Díaz, y se unió al movimiento de Francisco I. Madero en 1910, a quien acompañó como ministro de Guerra y posteriormente como gobernador de Coahuila. El Barón de Cuatro Ciénegas
como se conocería a Venustiano Carranza, era una persona de carácter arrojado y gran firmeza personal. Con los asesinatos de Madero y Pino Suárez, Victoriano Huerta se hizo de la presidencia el 19 de febrero de 1913. Carranza desconoce el gobierno de Huerta. Al día siguiente envía un telegrama a los gobernadores de todos los estados invitándolos a seguir su camino enarbolando la bandera de la legalidad. El 25 de marzo dio a conocer el Plan de Guadalupe, en el cual era nombrado primer jefe del ejército constitucionalista. Entre los jefes revolucionarios que lo seguían se encontraban Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pablo González, Francisco Villa. Una vez derrotado Huerta en Guadalajara y Zacatecas por las fuerzas carrancistas, Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, entró en la Ciudad de México el 20 de julio. Las inconformidades en contra del nuevo gobierno llegaron pronto. Se creó la Convención de Aguascalientes. A esta asistieron los líderes revolucionarios Villa y Zapata. Esta asamblea desconoce la autoridad de Venustiano Carranza y nombra a Eulalio Gutiérrez presidente convencionalista. Carranza convoca en 1916 al Congreso Constituyente para reunirse en la ciudad de Querétaro para establecer los principios de una nueva constitución. El 5 de febrero de 1917 se estableció la Carta Magna que regirá al país hasta nuestros días. Carranza es elegido presidente constitucional en junio de 1917. En 1920, pensando en la sucesión presidencial, el general Álvaro Obregón se sentía de manera incuestionable el sucesor a la presidencia. Pero Carranza decidió apoyar a Francisco Bonilla, lo que provocó gran descontento principalmente en el norte del país. Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón lanzan el Plan de Agua Prieta, el cual desconoce el gobierno carrancista. Carranza tuvo que abandonar la capital. El 21 de mayo de 1920, cuando atravesaba la Sierra de Puebla rumbo a Veracruz, fue asesinado en el poblado de Tlaxcalaltongo por las fuerzas del general Rodolfo Herrero. Doctor García Diego, hablemos de este pasaje. Finalmente triunfa Venustiano Carranza. En 1916 se convoca elecciones para un Congreso Constituyente. El constituyente de 16-17 se integra mediante elecciones de diputados al Congreso Constituyente y cada estado va a tener el número que le corresponda de diputados según su población. Por eso es que van a llegar muchos miembros de las clases medias, van a llegar médicos, abogados. Claro. Pero entonces, los estados, por ejemplo, que colaboraron mucho en la caída del antiguo régimen, del porfirio-huertismo, como Chihuahua, como Sonora, como Coahuila, estaban menos poblados y van a tener 5 o 6 diputados. Incluso creo que me estoy pasando. En cambio, algunos estados que casi no participaron en la lucha armada, como Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México, van a tener cada uno de ellos cerca de 20 diputados. Entonces, el antiguo régimen fue destruido por estos sectores revolucionarios y el nuevo régimen fue construido por las clases medias y con algunos elementos de sector popular organizado de todo el país. Eso es lo que hace legítima, nacional, en términos geográficos y en términos sociales, a la Constitución de 17. Doctor, ¿cuál es su lectura de los trabajos del Congreso Constituyente del 16-17? Bueno, yo creo que es el hecho jurídico más importante de la historia de México. Primero es convocado un Congreso Constituyente para someterle una serie de reformas que les envía Carranza el mismo día de la convocatoria. Una convocatoria que no es cumplida en rigor. Muchos de los diputados son acreditados los últimos el día antes de la aprobación de la Constitución. No hay una relación exacta de las votaciones de los artículos. El Congreso si uno convoca un Congreso Constituyente, es originario y absoluto. Eso quiere decir que no está sometido a ninguna regla
las reglas se las da él mismo, y que no debe su poder excepto a que es convocado. Un Congreso normal tiene que someterse a las reglas del Congreso Constituyente y es derivado de esas reglas. Carranza lo convoca para una reforma a la Constitución del 57 muy limitada. De estas fuerzas que intervienen en la revolución, quizá la más conservadora es la de Carranza, que es el que cita al Congreso Constituyente. Pero una vez reunido el Constituyente se va muchísimo más allá. Y por primera vez en el mundo establece una serie de normas de protección social, las garantías sociales, que no solamente cambian la cara, la faz de México, sino que servirán de pauta a todas las constituciones del mundo. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, todas las constituciones ya tendrán un capítulo de garantías sociales a imagen y semejanza de la Constitución mexicana. Eso sí es una aportación clara, en un momento en que, sobre todo los abogados del constituyente, no querían que se incluyeran. Y la famosa frase de, poner garantías sociales en una constitución es como ponerle a un santo Cristo un par de pistolas. O sea, una cosa absurda que no tendría por qué estar en un texto constitucional, en una carta fundamental. Bueno, pues tomó carta de naturaleza, y ya con eso, si bien hubo algunos defectos de legitimidad de origen en la convocatoria y en la aprobación de la Constitución, es una Constitución que desde el momento mismo en que fue aprobada, puesta en vigor, adquirió esa legitimidad que le da el ejercicio del poder. Doctor, su opinión sobre el documento. Bueno, primero que todo, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Serrano Migallón respecto al constituyente, a la Constitución de 1917. Simplemente yo abundaría un par de elementos. Si uno analiza quiénes fueron los diputados al Congreso Constituyente de 16-17, comparándolos con los del siglo pasado, de 56-57, uno encuentra menos doctrinarios, menos juristas, hombres con poca experiencia parlamentaria. De los 150 y tantos diputados, apenas una veintena tenía experiencia parlamentaria, pero en cambio era gente que conocía muy bien las complejidades, la problemática del país. Siento yo que es una constitución más realista que la de 56-57. La de 17 reconoce las condiciones del país, la de 56-57 quiere diseñar un país distinto al de la realidad. Ese para mí es un elemento importante. Un segundo elemento es que, otra vez comparando con la del 56-57, cuando Carranza promulga la Constitución, ellos ya habían vencido a los enemigos, tanto al antiguo régimen como a las otras corrientes revolucionarias que tenían diferentes propuestas. Entonces ya no tienen mayores resistencias. Digo, sí, algunos pequeños obstáculos, sobre todo de la Iglesia Católica, pero la Constitución puede ser impuesta al país de manera más o menos fácil. No fue el caso de la Constitución de 56-57, que lo que produce es precisamente la guerra de reforma y la guerra de 3 años. Así que esta es una estrategia bien hecha por los constitucionalistas, hacer la Constitución una vez que hubiera pasado el proceso político-militar. Los convencionistas estaban tratando de hacer un proyecto de país cuando al mismo tiempo estaban enfrentando la guerra de facciones. Eso fue absolutamente inútil, improcedente. Vamos a nuestra reflexión final. Doctor. No, que es muy curioso lo que acaba de decir el doctor García Diego. Hay constituciones muy bien elaboradas desde un punto de vista doctrinario y jurídico. Y tenemos casos en México, la Constitución del 57, o casos internacionales, la Constitución del Weimar, la Segunda República Española, la Cuarta República Francesa, que desde un punto de técnica jurídica son perfectas. Y ninguna de ellas duró más de 5 años. Porque no respondían a la realidad, a ese equilibrio de los factores reales de poder. ¿Qué sí logró esta Constitución? Y que esta Constitución, con todos los defectos de un texto hecho de muchas manos y no de técnicos jurídicos ni en ciencia política, reflejaba perfectamente ese equilibrio necesario de los factores reales de poder que se manifestaron durante la lucha armada en el 16-17 y que se siguen manifestando hasta ahora. Porque si se propone algunos cambios en la Constitución, es en la parte no absoluta o no fundamental de la Constitución. La parte fundamental de la Constitución, yo creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo. República Federal, garantías individuales, garantías sociales, división de poderes, eso nadie lo quiere modificar. A manera de conclusión, doctor, a 100 años de la Revolución, ¿cuál debe ser nuestra lectura? Bueno, yo creo, se habla mucho de si la revolución, cuándo murió o cuándo dejó de ser revolución. Yo creo que lo que nunca termina es la historia. La historia sigue.
Eso del final de la historia yo creo que fue una utopía, como ha habido muchas, y la historia mexicana sigue adelante y sigue con claroscuros, con esperanzas y con deseos de cambio y con afianzar lo que se ha logrado hasta ahora. Y en ese sentido, el proceso revolucionario, creo que tuvo un origen, tuvo un desarrollo y como proceso revolucionario ya terminó. Cada quien de acuerdo a su punto de vista le dará una fecha, pero la historia como tal sigue desarrollándose y la tenemos que ver como eso, como que estamos en un momento del desarrollo de la historia del país. Doctor García Diego, a 100 años de la revolución. Bueno, lo mismo. Valdría la pena reflexionar sobre qué ha avanzado el país en estos 100 años, qué instituciones producidas por la revolución, comenzando por la propia Constitución, están vigentes. Yo también coincido en que la Constitución ha sido una Constitución muy sabia, con la suficiente flexibilidad como para aceptar algunos cambios en materia pues no básica. Revisar qué otras instituciones necesitan cambios profundos, no solamente cambios cosméticos, y también revisar qué nuevas instituciones necesitamos para el siglo XXI. Yo podría aquí dar una lista enorme de instituciones pues que ya no tienen la misma salud que tuvieron al nacer, por ejemplo la CTM, la CNC, que son, bueno, el país, el perfil social del país ha cambiado, los trabajadores ya no tienen la misma fuerza, digamos, que tuvieron en otros años, es más, cada vez es un país con más elementos en el sector económico terciario. Los campesinos se están reduciendo en términos proporcionales, en fin, hay instituciones que deben revisarse, hay otras que deben fortalecerse y hay unas que deben crearse. Estamos también creando todavía instituciones nuevas, piensen en el IFAI, pensemos en el IFE, y bueno, vamos a pensar en instituciones del siglo XXI y en instituciones que todavía siguen siendo útiles para el país. Doctor, yo les agradezco muchísimo la generosidad de su tiempo y el haber compartido con nosotros sus conocimientos. Gracias al doctor Javier García Diego, historiador y presidente del Colegio de México. Gracias al doctor Fernando Serrano Migallón, profesor de tiempo completo de la UNAM, del Colmex y también del CIDE. Continuamos. ...1917, 5 de febrero... ...se promulga la Constitución de 1917... ...1919... ...traicionado por el coronel Guajardo... ...muere asesinado Emiliano Zapata... ...en la hacienda Chinameca... ...muere fusilado el general Felipe Ángeles... ...maderista, constitucionalista y villista... 1920... Rumbo a la sucesión presidencial, Carranza apoya a Ignacio Bonilla, lo que provoca el rechazo de otros jefes revolucionarios. Obregón, Calles, Pablo González y Adolfo de la Huerta proclaman el Plan de Agua Prieta, con el que desconocen al gobierno carrancista. Abandonado por sus principales jefes militares, Carranza sale de la ciudad rumbo a Veracruz. En Tlaxcalaltongo, Puebla, muere asesinado. Adolfo de la Huerta es nombrado por el Congreso presidente provisional. Villa depone las armas, se retira a la hacienda de Canutillo, en Durango. Álvaro Obregón toma posesión como presidente constitucional. 1923. En las inmediaciones de la ciudad de Parral, Pancho Villa es acribillado junto con su guardia personal. 1924. Plutarco Elías Calles toma posesión de la presidencia. 1927. Obregón pugna por una reforma constitucional para ser reelegido presidente. 1928. Álvaro Obregón es asesinado como presidente electo en el restaurante La Bombilla por José León Toral. El hecho genera una profunda crisis política. 1929. Se crea el Partido Nacional Revolucionario, que busca, entre otros propósitos, regular los apetitos electorales.
termina el periodo violento de la Revolución. Como hemos podido apreciar, uno de los actos de mayor relevancia durante esta etapa de la Revolución Mexicana ocurrió el 19 de septiembre de 1916, cuando Venustiano Carranza, en su calidad de primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, decretó la convocatoria para elecciones de diputados al Congreso Constituyente. Más tarde, nacería la Constitución de 1917 que hoy nos rige. Sobre sus principios y garantías hablaremos en nuestra próxima cita. Hasta entonces.